Mano a mano. Polémica y duros cuestionamientos desde algunos partidos de Chile Vamos, entre ellos la UDI, sigue generando la reunión que Mario Desbordes sostuvo con parte de la oposición. La vocera de gobierno dijo hoy que el diálogo debe partir por casa. Para hablar de este tema nos acompaña el diputado de la UDI, Juan Antonio Coloma. Diputado, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Ahora, la pregunta que uno se hace, ¿por qué no conversar? ¿Por qué no parlamentar, si quiere ponerle un término más del Congreso? ¿Por qué tanta reticencia a que el presidente de un partido tenga conversaciones, no solamente sobre el proceso constituyente, sino de otros aspectos que van a terminar siendo eventualmente proyectos de ley, como por ejemplo una reforma a Carabineros? A ver, varias cosas. Primero, la UDI ha estado dispuesta a conversar siempre. El acuerdo del 15 de noviembre se empezó a gestar con conversaciones que tuvo la UDI, también estaba Renovación, los otros partidos, pero estuvimos siempre cuando, como coalición, tomamos la decisión de llegar a un acuerdo. Pero aquí pasan algunas cosas. La primera, este diálogo, esta conversación se produce en paralelo. Se votaba la acusación constitucional contra el intendente de Santiago, mismo partido del presidente de Renovación Nacional, y cuando aquellos que estaban conversando estaban votando por destituir al intendente de Santiago, que lo único que había hecho había sido cumplir su rol en un aspecto fundamental del acuerdo, que es el de la paz, el del orden. Segundo, cuando uno pertenece a una coalición política, yo encuentro que lo mínimo que uno puede hacer es partir conversando con los socios de coalición, sobre todo cuando se le pone un nombre tan rimbombante, ¿no es cierto? Este nuevo pacto. Ahora, lo que uno, perdón, ahí lo interrumpo, lo que entiende entonces con esas palabras, que también se le hemos escuchado, por ejemplo, a la presidenta de la UDI, la senadora Marisa Albergue, lo que uno entiende es que no se ha conversado nada sobre lo que se viene para adelante, los acuerdos que se tienen que lograr, porque justamente esa es la crítica que se está haciendo a Mario Desbordes. Usted está hablando con la oposición y no antes con nosotros, y en todos estos meses uno entendería, de poco se ha hablado. A ver, lo que pasa es que el gobierno, los partidos de oficialistas hablan a través de los proyectos de ley, de los acuerdos que toman en el comité político. Los proyectos de ley están presentados. Estamos esperando que el Senado vote la reforma del sistema de pensiones. Estamos esperando que salga adelante la reducción de la tarifa del pasaje del adulto mayor, que ya está, en realidad eso está listo, la reducción de la tarifa de los medicamentos, la reforma del sistema de FONASA, el alza del ingreso mínimo garantizado. Son proyectos que son parte de este acuerdo, de esta agenda social, que estamos esperando que se cumpla. Es decir, solamente se habla en el Congreso. No, pero lo mínimo es, cuando uno llega a algún acuerdo, si el acuerdo es por la paz y la nueva Constitución, bueno, no nos sentemos a conversar con alguien que están intentando destituir al propio presidente de la República, al intendente en materia de paz, cuando el gobierno tiene los proyectos. Y además, cuando no se ha dicho nada más que un lindo titular, hay que reconocerlo, pero este tipo de reformas generalmente requieren apoyos que son bien mayoritarios. Y creo que partir por ni siquiera conversarlo con tus socios es raro. De repente uno cree también que es por una lógica de un cambio de discurso. Hoy día estamos hablando de esto cuando hace 2 días atrás estamos hablando de las diferencias que había al interior de su propio partido por la elección del apruebo y el rechazo. Diputado, no es de toda lógica cuando Mario Desbordes representa quizá parte de los parlamentarios que son la minoría dentro del oficialismo que va a votar por el sí, él lo ha dicho abiertamente, que se reúna justamente con las personas, aunque estén del otro espectro político, que también van a votar por el inicio de un trabajo tal como lo está haciendo la campaña del no, más allá de la coyuntura. La coyuntura le puede tocar una acusación constitucional, como más adelante le puede tocar cualquier coyuntura dentro de la discusión parlamentaria en que también se va a haber topado. Esto es algo que tarde o temprano iba a pasar cuando tú tienes un oficialismo que está, entre comillas, fracturado, porque en el sentido de que algunos van por el sí, otros van por el no. Si hubiese sido así, ni un problema. Y entendible. Y lógico. Que se reúnan a organizar entre Mario Desbordes y los presidentes de los partidos de la nueva mayoría la campaña del apruebo, me hubiese parecido lógico. Pero no fue eso lo que dijeron al final de la reunión. Ellos al final de la reunión dijeron que aquí estaban hablando de un nuevo pacto social. No estaban hablando de una campaña de apruebo o rechazo de la nueva Constitución. Y eso requiere... Mire, yo estuve ayer con el diputado Luis Pardo, diputado de Renovación Nacional, y el partido diciendo lo mínimo es que nos hubieran preguntado a nosotros. Pero también el jefe de bancada dijo totalmente lo contrario. contrario. Y eso el jefe de bancada de RN también dice, esto no es una negociación, no nos sentamos a negociar. Y eso es un problema al interior de Renovación. Carlos Larraín hoy día dijo algo parecido a eso. De hecho dijo, ya no hay vuelta posible con la izquierda, ¿para qué conversar? Yo creo que esa declaración es bastante más decidora y preocupante, porque dice, aquí hagamos... Estoy parafraseando lo que yo entiendo. Hagamos una política de trinchera porque claramente el otro lado no nos va a dar nada y nosotros tampoco le vamos a dar nada. No, pero aquí lo que se puede ser interpretado un poco así, pero también creo que
que lo que está diciendo es que, mire, nosotros tenemos un acuerdo por la paz y han hecho pocaso por condenar la violencia sin matices, tenemos un proyecto de ley de la agenda social, le han puesto todas las trabas que han podido. O sea, la modificación al sistema de pensiones, que es muy sustantiva. Fue un voto en contra de los diputados del PPD o muchos del PPD, de muchos socialistas o de todos los socialistas, con los que se sientan a conversar. Entonces, ¿de qué pacto estamos hablando? Cuando están intentando boicotear al gobierno constantemente, cuando le paralizan los proyectos de ley, cuando no se atreven a condenar sin matices. Cuando son mayoría en el Parlamento es una cosa que también es lógica, diputado. Cuando tú tienes minoría en el Parlamento, obviamente te vas a ver con trabas en que tienes que negociar. Está bien. Uno siempre tiene que estar dispuesto a conversar y nosotros siempre lo hemos estado. Si la pregunta de origen creo que es otra, es esta conversación, ¿dónde parte? En la reunión de coordinación del comité político de los días lunes, donde está el ejecutivo y los partidos oficialistas, o parte en la filtración de una reunión de un presidente de un partido político con los presidentes de los partidos opositores. Esa es la pregunta de fondo, porque nosotros tuvimos congelado la relación durante un par de semanas, o quizás un poquito más de un mes, precisamente por esta constante ir a conversar con el de frente y no ponernos de acuerdo nosotros, porque eso le hace daño a las coaliciones. Pero diputado, igual es natural dentro de una coalición, insisto en el punto que yo le ponía antes, cuando tú tienes una coalición pero no es natural, perdón, pero no es natural cuando se está negociando en medio de una acusación constitucional contra el intendente de la región Pero en metropolitana. marzo puede ser otra cosa, y en abril puede ser otra cosa. ¿Cuándo lo vas a hacer? Cuando te vas a 3 semanas de vacaciones. Es una coalición que hoy día está dividida por un sí y un no. Y es parte de un escenario que era súper previsible. Es que yo creo que si hubiese sido apruebo o rechazo esta reunión, sí, pero eso se extiende mucho más allá del sí y el no. Obviamente aquí hay una fractura y hay una posición de Mario Deportes que desde un inicio también ha sido muy distinta, por ejemplo, a la de la UDI en ciertos aspectos. Distinta, ni mejor ni peor, distinta, nada más. Sí. Y si esto fuese algo solo de la UDI, que quizás podría compartir el argumento, también pero el RN, lo ha dicho sectores mayoritarios de Renovación Nacional, no el presidente, pero mayoritario, lo han dicho desde Bópoli, hoy día dijo algo similar la vocera de gobierno. Claro, valoró el acercarse a conversar, pero dijo primero se parte en casa. Es que eso es porque cuando uno es coalición y cuando uno es oficialismo y uno tiene una agenda social importante, una agenda de orden y seguridad importante, donde hemos criticado en forma muy dura el aprovechamiento que ha habido de las acusaciones constitucionales. En ese momento, mientras diputados socialistas argumentaban para votar en contra del intendente de la región metropolitana de su mismo partido, sentarse a negociar un pacto que no se dice nada más que un lindo titular, me parece que es la forma, al menos, equivocada. Él tiene todo derecho a conversar con quien se le plazca, es natural y además es parte de la política. Pero cuando uno es presidente de un partido, de una coalición política, coordinarse con los propios es parte esencial. Es como que en este canal de televisión un gerente corriera por la suya y dejara a todo el resto votado. No se puede, es importante funcionar en equipo. Sí, pero le pongo un ejemplo reciente. Usted hablaba de la reforma previsional, sumo la reforma tributaria. Finalmente fueron aprobadas, están una en trámite, otra ya un poco más avanzada. Finalmente se llega a acuerdo, por ejemplo, con la democracia cristiana por parte del gobierno. Y en esos minutos teníamos acusaciones que eran bien graves. Por ejemplo, la del exministro del Interior, Andrés Chadwick, que finalmente fue destituido de la UDI. También en algún minuto, desde otros sectores de la oposición, más bien del Frente Amplio, se hablaba de una acusación constitucional contra el presidente Piñera. Igualmente se siguió conversando y yo he escuchado también el argumento por parte del oficialismo que me parece muy válido. El problema de la acusación constitucional es que el centro del trabajo legislativo muchas veces se centra en una acusación constitucional y no en lo que a la gente le importa de sobremanera, que es la agenda social, los cambios. En esas dos situaciones se siguió trabajando y finalmente le fue bien al proyecto de reforma tributaria y al de pensiones. ¿Por qué no se podía ahora con estos temas como por ejemplo el tema de Carabineros? Que si se llega a una reforma sustancial, no solamente va a evitar y terminar con estas violaciones a los derechos humanos, sino que también ayudar a Carabineros a volver al sitial que estaba en términos de confianza. Bien, hay que hacer una reforma integral a Carabineros, sí. Y hay que negociar con la oposición para poder sacar adelante la reforma a Carabineros, sí. Y eso significa sentarse a hablar de un nuevo pacto social cuando tenemos firmado un acuerdo por la paz y la nueva Constitución hace 2 meses y medio atrás y no se está cumpliendo el aspecto de la paz. O las mismas palabras que todos dimos respecto a la acusación constitucional que se impulsó contra el presidente Piñera. Si son cosas graves. Que gran parte de la oposición también está de acuerdo en eso. Sí, y por pocos votos lo separó. Y es grave. Y eso significó que
que uno para de conversar proyectos puntuales, no. Se sienta uno a conversar reformas estructurales, nuevos pactos. En esta circunstancia, sin conversarlo con tus socios, honestamente creo que no, porque a diferencia de lo que tú dices, en la reforma tributaria y en la reforma de pensiones, nosotros teníamos una propuesta, que eran los proyectos que había presentado el Ejecutivo que habíamos consensuado. Y en base a ese marco, nosotros nos sentábamos a conversar con la oposición para sacarlo adelante. Muy distinto es sentarse a conversar en base a grandes titulares, que no ha habido ninguna bajada respecto de qué fue lo que se habló, más de un lindo nombre, en el momento en el cual se argumentaba por los senadores socialistas que querían destituir al intendente de Santiago por aplicar los protocolos en materia de orden y seguridad. Entonces, más bien va al fondo de la situación. Yo creo que en política los tiempos y las formas también son relevantes. Sí, claro. Y que sea en el mismo tiempo, no sé si 5 minutos antes o 5 minutos después, el senador Elizalde argumentaba su voto para destituir al intendente Guevara. Me parece un error y valoro que la ministra vocera de Gobierno haya señalado hoy día. Con tantos cambios uno se va confundiendo ya. Que la ministra vocera haya dicho hoy día que lo ideal es partir por conversar en casa. Me parece que tiene que ser en los partidos políticos, en la política y en la vida también. Es esencial partir conversando. Diputado, cerrando ya la conversación acá sobre el tema de lo que sucedió con la reunión de Mario Desbordes, ¿cómo han trabajado el tema de la franja electoral? Estamos a, poco más de un mes de que comience la franja electoral en televisión. Y aquí, más allá del contenido de la franja por el no, ¿cómo van a sumar a las organizaciones sociales? Eso es una pregunta que se hacen de ambos lados, porque van a ser cientos, si no miles, en algunos, en otros lados, que van a querer sumarse. ¿Cómo se va a hacer ese filtro al final? ¿Cómo van a trabajar, por ejemplo, cómo van a hacer el rol de Joaquín Lavín? Porque seguramente se aparece al otro lado y es hoy día quien se perfila como candidato de la UDI número 1 a la presidencia el 2021. Sí, primero, la primera pregunta. Nosotros vamos a abrir en la UDI hoy día a la tarde, mañana, un link especial para que las distintas organizaciones se puedan inscribir. Porque lo primero, de lo que sacó el Consejo Nacional de Televisión, hay 2 puntos esenciales. Lo primero es tener un mínimos comunes de materia de valóricas, de principios, con el partido. Y segundo, que estén inscritos en la ley 20.500. Lo cual deja una complejidad importante, que es saber si los partidos políticos en formación entran o no entran. Segundo, ¿cómo se van a poder poner de acuerdo ellos? Y te van a tener que enviarnos sus estatutos que diga cuál es la forma de decisión a través de los cuales cada organización va tomando su respectiva postura. Es un tema complejo. ¿Cómo se va a establecer los sistemas de grabación? Es enredado. Lo que uno siente aquí es que el Consejo Nacional de Televisión agarró una papa caliente, literal, y dijo, mire, esto más o menos, véalo usted. De hecho, pero fue porque lo obliga el Tricel. Porque lo obliga el Tricel, porque, mire, me parece correcto que haya sido el Consejo. El Tricel, el CERVEL, no tenían por qué ser ellos quienes determinaban esto. Aquí, evidentemente, tenía que haber directrices del Consejo, y el Consejo tampoco podía, en tan pocos días, establecer una fórmula mágica, y nos pasa la pelota a los partidos políticos. Probablemente, ¿vamos a tener quejas? Sí. Desde la UDI lo que vamos a hacer es un esfuerzo muy importante por incluir a la mayor cantidad de organizaciones sociales en la franja electoral. ¿Y cómo lo van a hacer con Joaquín Lavín? Si es que él participa en la franja del sí, se ve como el mayor candidato hoy día a la presidencia de parte de la UDI. Hoy día, si uno ve los números, más que una piedra en el zapato, va a ser una piedra al porte del zapato. No, mira, estamos conversando. En la UDI siempre hemos sido capaces de ponernos de acuerdo. La UDI tiene, la UDI tiene defectos y virtudes, pero si hay una virtud que yo le veo a mi partido es la posibilidad que tenemos de ponernos de acuerdo, de buscar salida. Y estamos en conversaciones, no yo, honestamente, me imagino que el mismo Lavín con la presidenta... ¿Para que no participe? Por la presidenta del partido, están conversándolo ellos, dejemos, queda más de un mes todavía. Estuvo, de hecho, la senadora Van Rieselberghe, que conversábamos justamente sobre este tema. No cerraba la puerta para nada la posibilidad de que Joaquín Lavín participe con esa visión del apruebo, pero decía que era muy complejo y que se tenía que conversar, y uno llegaba a entender de alguna manera que lo mejor ahí sería que Joaquín Lavín usara otras vías para ese mensaje. Eso yo lo entendí un poco en una situación compleja, porque evidentemente no estamos hablando de cualquier militante de la UDI. De hecho, se ha dicho, él no está con una militancia activa pública en la UDI, pero como dice Andrés, hasta el minuto, pueden cambiar muchas cosas, es la carta presidencial del gremialismo. Sí, ahora, yo creo que hablar de presidencial a esta altura, con todo lo que pasó a partir de fines del año pasado, yo creo que hay que dejar que el tiempo vaya decantando también. O sea, de todas maneras, es una figura relevante. Es una tremenda figura, la persona con más aprobación de la ciudadanía, bien por lejos. Yo creo que tiene muchísimo que decir. Y te repito, yo creo que estamos en conversaciones. La UDI
hemos buscado fórmulas a lo largo de la historia para ponernos de acuerdo y creo que esta va a ser una vez más vamos a encontrar un mecanismo. Pero esta es una figura súper díscola, Bueno, pero en un tema vital para la UDI y súper clave, donde ha habido una coincidencia en el rechazo. A diferencia, por ejemplo, del diputado Belolio, no hay mucha gente en la UDI que diga abiertamente, públicamente, que está a favor de una nueva constitución. Sí, es verdad, son 3 parlamentarios que están por esa opción, todo el resto de diputados y senadores estamos por el rechazo. Hay que ver la fórmula para que Joaquín Lavín, si quiere participar en la franja, lo pueda hacer. Yo creo que él tiene un liderazgo muy importante a nivel país, tiene mucho que decir y espero que lo haga al interior de la franja de la U y veamos cuál va a ser el mecanismo. Se ha hablado veamos cuál va a ser el mecanismo. la posibilidad que se haga el NRN, algunos dijeron podría ser en la oposición, eso ya es bastante más difícil, no creo. pero Además, estamos en una situación extraordinaria también. Sí, pero no he visto de RN... no, yo creo que, mira, yo al revés, yo creo que Joaquín, si lo quiere hacer, lo va a hacer al interior de la franja de la UDI. Diputado Juan Antonio Coloma, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Gracias a usted. Gracias. Mano a mano.